Háblanos al corazón, Señor. Queremos que tu presencia reine en este lugar. Y ahora tomamos autoridad y atamos todo espíritu inmundo de maldad, todo espíritu de distracción, toda obra del enemigo en contra de este momento específico que quizás quiera distraer o quiera sacar la atención. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del diablo, toda obra de brujería, de hechicería, todo trabajo que se pueda haber hecho en contra de esta reunión y de los hermanos que hemos venido a esta reunión. En el nombre de Jesús lo cancelamos, lo anulamos y se destruye. Ahora en el nombre de Jesús declaramos en este lugar libertad como la hemos vivido en el tiempo de adoración, ahora también en la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje, hermanos, le he llamado así: ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y lo he tomado de unos versículos a los que vamos a llegar ahí. Yo les pido que, por favor, me presten atención, prestemos todos mucha atención, incluso los que están atrás también. Estemos atentos aquí a la palabra. No sé si has traído tu Biblia o tu cuaderno ahí para anotar. Si no, lo vamos siguiendo acá en la pantalla, en el proyector. Quiero leer varios textos o pasajes, entonces necesito que estemos atentos. Amén, hermanos, y que me vayas siguiendo. Si lo podéis ir siguiendo en tu Biblia, mejor. Y si no, lo vamos siguiendo acá. Ayúdenme las chicas ahí. No sé quién está. ¿Leti? Leti, ¿me ayudas? No les he pasado el bosquejo porque no tengo mucho bosquejo. Tengo muchos textos, pero yo espero que el Señor nos vaya ayudando a ordenar todo lo que quiero compartir en esta noche. Vamos a empezar leyendo en Ageo. Ageo, capítulo 2. Versículo 20 y 23. Ageo es uno de los profetas menores, está ahí cerca del final del Antiguo Testamento. Por ahí está Ageo, Zacarías y Malaquías. 2. Ageo capítulo 2, versículo 20, y vamos a leer hasta el 23. Antes de leer estos textos, quiero contextualizar en unos minutos el momento en el que nosotros nos vamos a situar acá en la lectura. Este es el momento cuando Israel, el pueblo, mejor dicho Judá, los judíos vuelven del cautiverio. Ustedes saben que Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Después Babilonia fue conquistada por los medos y los persas y en ese tiempo se produjo una liberación y ellos pudieron volver. No volvieron a Jerusalén todos de una sola vez, sino que hubo varias, pero sobre todo 3 olas en 3 partes regresaron los judíos, muchos judíos, aunque hubieron muchos que se quedaron porque era de forma voluntaria. La gente, las familias podían volver a Jerusalén, otros se quedaron en Babilonia, pero fueron esos años, esos 70 años de cautiverio que Dios los profetizó. Ellos fueron al cautiverio por causa de su pecado, por causa de su rebelión, por causa de la idolatría, el alejarse de Dios. Dios le dio 1000 oportunidades, pero llegó un momento donde se cumplió ese juicio. Israel tuvo que ir cautivo esos 70 años. Pero Dios también había profetizado a través del profeta Isaías y Jeremías que iban a durar 70 años ese cautiverio y que después Él les iba a permitir regresar a Jerusalén y restaurar el templo, la ciudad, las casas y la muralla también. Todo ese movimiento de regreso en esas varias etapas nosotros los podemos leer en el libro de Esdras, por ejemplo, que fue un hombre muy usado por Dios, en el libro de Nehemías también, y los profetas que
profetizaron, que hablaron palabra de Dios, fueron los que predicaron en esos días, fueron Ageo y Zacarías. Fueron los dos profetas que eran contemporáneos, eran del mismo tiempo, aunque tenían un mensaje distinto, cada uno en su gracia, pero ellos fueron los predicadores, podríamos decir, y los que activaron por la palabra de Dios ese movimiento de regreso y de restauración de, como dije, el templo, la ciudad y la muralla después de la ciudad en los días de Nehemías. Nehemías fue un gobernante, fue un hombre de gobierno, fue un hombre de Estado. En el caso de Esdras, Esdras era un escriba, era un maestro, era un hombre que enseñaba la palabra de Dios y Dios lo usó muchísimo y él, escribió los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos por él. En principio eran un solo libro y después se dividió en esas dos partes como nosotros lo tenemos en la Biblia. Pero después Dios usó, y en la primera camada o en la primera parte de los judíos que regresaron a Jerusalén, Dios utilizó a Zorobabel como gobernante y él recibió autoridad de parte de los reyes donde ellos estaban cautivos, recibieron la autoridad y recibieron el permiso para volver, y Dios usó a Zorobabel, que después continuó esa obra de gobierno Nehemías, y Dios levantó también a un sacerdote que se llamaba Josué, o Yeshua lo llama acá la palabra en algunos textos que vamos a leer. Así que estos fueron dos hombres muy usados por Dios en esa primera etapa de restauración. Zorobabel en el gobierno y Josué en el sacerdocio, en la parte espiritual, podríamos decir, ¿no? en la adoración y en la organización de todos los levitas y toda esa restauración de la adoración al Señor. Amén. Así que en este contexto, hermanos, leamos ahora estos versículos. Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice así: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Este fue un hombre de Dios tremendo, hermanos, Zorobabel. Y acá el Señor le habla y Ageo suelta la profecía, la palabra de Dios, y le habla acerca de lo que Dios hará con las naciones que se levanten contra él, naciones enemigas. Pero también me llama mucho la atención cuando el Señor le dice: y te pondré como anillo. En el final del libro de Ageo, es el final, el versículo 23, dice: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Y esto tiene un simbolismo, hermanos, tremendo, porque era un hombre, el anillo de un rey simbolizaba la autoridad. Cuando un rey, cuando había un decreto, cuando había una carta que el rey enviaba a una ciudad o a alguna provincia del reino, se sellaba con el anillo del rey, no era como la firma. Y si tenía el sello del rey, hermano, eso era, no había vuelta atrás, no, eso era ley, eso tenía que cumplirse. El anillo significaba autoridad. Amén, amados. Y Dios le dice a Zorobabel que él lo iba a poner como anillo, o sea, Zorobabel iba a ser como anillo en el dedo de Dios. O sea, Dios iba a usar a ese hombre para sellar y para determinar y para establecer su autoridad otra vez en Jerusalén,
en el reino de Judá, que era el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte había sido conquistado por los asirios y esa es otra historia. Dios trató de otra manera. Pero en Judá el Señor iba a establecer su autoridad a través de este varón, Zorobabel. Amén, amados. Ahora, quiero que vengamos a Esdras, al libro de Esdras. Acompáñenme ahí, Esdras, está Esdras, Nehemías, Esther. Son todos libros y relatan acontecimientos que ocurrieron en este tiempo, el tiempo de la restauración de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que toda la nación, todo el reino del sur y su capital, Jerusalén, habían sido destruidas, devastados por los babilonios. Habían sido llevados cautivos. ¿Se acuerdan que Daniel, sus amigos, fueron llevados cautivos? Y ellos destruyeron toda la ciudad. Estaba en ruinas, literalmente, hermanos. La ruina total de la ciudad, quemada la ciudad. No había ninguna esperanza, no había posibilidad ninguna. Pero Dios empieza a levantar a estos hombres con un espíritu diferente. Y el Señor empieza a trabajar y a operar y comienza ahí un tiempo de restauración. Vamos ahí, Esdras capítulo 3, vamos a leer del 1 al 6, después algunos versículos más. Acompáñenme ahí, vamos leyendo la historia. Dice así, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aproximadamente se calcula, hermanos, que 50,000 personas fueron las que regresaron en esa primera camada, que se animaron a volver a Jerusalén. Recordemos, una ciudad destruida. Ellos estaban en Babilonia, aunque estaban cautivos, pero muchos ya habían hecho sus vidas ya en Babilonia y era un riesgo para ellos ahora volver a Jerusalén, a una ciudad donde no había casas, donde no había muralla, donde no había templo, donde no había nada. Y ellos tienen que volver. Pero 50,000 valientes volvieron a Jerusalén por palabra de Dios y creyendo también a las profecías que Dios había hablado, sobre todo por Jeremías, el profeta Jeremías, anunciando ese regreso y esa restauración de Jerusalén. Así que ahora acá se reúnen, nos dice el primer versículo, como un solo hombre. Toda esta gente que llegó a Jerusalén y que empezó a establecerse ahí, ahora se reúnen y se unen como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios. Amén. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Yo lo tengo acá subrayado, remarcado y remarcado aquí en mi Biblia, porque cuando todo estaba en ruina, cuando todo estaba quemado, cuando no había ninguna esperanza y cuando eran solo un remanente, imagínense, hermanos, 50,000 personas, es, ¿qué decimos? Un estadio Kempes más o menos lleno, ¿no? Parece mucha gente, pero al lado de los millones que habían ido cautivos, al lado de la gloria que había tenido, imagínense, hermanos, Israel, Jerusalén en días del rey David, en días del rey Salomón, habían sido una nación que era la primera potencia mundial. Y ahora nosotros vemos en esa capital 50,000 personas que llegaron a ese lugar y tenían que empezar, ¿no?, a reedificar todo otra vez. Lo primero que hacen es edificar el altar de Dios. Dice, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová.
y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajesen madera y cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Esos eran los mandatos, las instrucciones del rey Ciro de Persia, que era el que les había dado la libertad para poder regresar a Jerusalén. Amén, amados. Ahora nosotros vemos acá que lo primero que ellos hacen es restaurar la adoración. Diga conmigo, lo primero que se tiene que restaurar es la adoración. En nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros vemos que algo está mal, cuando nosotros vemos que no salen las cosas, cuando nosotros vemos que hay desolación en una familia, en una vida, en una persona, en una ciudad, en una nación, lo primero que se tiene que restaurar, que tiene que ser recuperado, es la adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. En tu casa, si ves que las cosas no van para ningún lado, que no salen, que hay, al contrario, que vas en decadencia o que vas en ruina, lo primero que hay que restaurar es el altar de adoración. Amén. Trayéndolo a nuestros días, porque nosotros ya no ofrecemos sacrificios, ya no hay que matar animales, ya no es ese sistema de adoración del antiguo pacto, pero esto nos habla mucho, esto es una figura, son símbolos que nos hablan del nuevo pacto, de lo que nosotros podemos vivir hoy en Cristo Jesús. Y la adoración, hermanos, hoy no se hace así con sacrificios de animales, pero sí nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos habla de cómo nosotros tenemos que presentarnos, y prediqué hace algunos días acerca de esto, presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, ahora en Cristo Jesús. Por supuesto que fue el sacrificio perfecto y en Él nosotros somos perdonados, en Él somos restaurados, en Él nosotros tenemos acceso al Padre y al verdadero lugar de adoración que es el santuario celestial. Amén, amados. Ahí nosotros tenemos que ir. Eso es lo que tiene que ser restaurado en nosotros para que todo lo demás después empiece a funcionar, para que todo lo demás empiece a ser levantado y a ser restaurado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora fíjense, todavía no estaban colocados los cimientos del templo, o sea, es tremendo porque lo primero que hicieron es levantar y sobre las bases del altar ahí edificaron un altar pequeño, pero tenía que empezar a quemarse, tenía que empezar a subir el humo, tenía que empezar a subir la adoración al cielo. ¿Y por qué lo hicieron, hermano? Me llama la atención porque hemos leído que lo hicieron porque tenían temor de las demás naciones, tenían miedo de los habitantes de las naciones que estaban alrededor de ellos, que pudieran volver a conquistarlos o que hubiese pueblos que se levantaran contra ellos. Y ellos empiezan a buscar a Dios de otra forma. Y Dios usa sobre todo a Josué, el sacerdote, y a sus hermanos, que empiezan a ordenar la adoración al Señor, la fiesta solemne, honrar al Señor, darle la gloria al Señor, cumplir con los mandamientos de acuerdo a la ley establecida por Moisés, por Dios a través de Moisés. Se empieza a restaurar eso y después dice empezaron la gente a traer las ofrendas voluntarias para Dios y se empieza a movilizar esa comunión con Dios, de Dios con su pueblo, de su pueblo con Dios. Amén. Amén, amados. Cuando empieza a fluir la adoración, hermanos, empieza a bajar la bendición de Dios. Amén. Esto es como el ciclo del agua. Sube el vapor, se forman las nubes, baja la lluvia. ¿Sí o no? Y es el ciclo. Baja la lluvia, se vuelve a generar otra vez la humedad, pega el sol, sube el vapor otra vez, se cargan las nubes de nuevo, baja la lluvia como bendición de Dios. Amén. De la misma manera tiene que ser en nuestras vidas. Algo tiene que subir para que después algo mayor descienda del cielo para nosotros. Amén, amados.
¿Por qué no hay bendición de Dios? ¿Por qué no hay bendición de Dios en mi casa? ¿Por qué no hay bendición de Dios en mi trabajo, en lo que toca en mis manos? ¿Por qué el Señor no puede bendecirnos? A lo mejor es que no está subiendo la adoración a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que restaurar el altar, hermano. Y lo primero y lo más importante para nosotros, aquí nos habla de las fiestas solemnes, por supuesto, días especiales. Y yo lo puedo aplicar a nosotros. Nosotros tenemos días especiales. Los domingos nos reunimos acá y son tiempos especiales con Dios. Hoy nos hemos reunido, un tiempo especial con Dios. Tendremos días especiales con el Señor, por supuesto, como pueblo, como nación, como iglesia del Señor. Pero después me dice también que la gente empezó a traer su propia ofrenda voluntaria y diaria, todos los días. Amén. Y eso no cesaba, no paraba. Tenés que llevar tu ofrenda diaria delante de Dios. Amén. No te hablo de economía, te hablo de ofrenda, de adoración para Dios. Tu altar personal, tu vida de oración, tu vida de búsqueda del Señor, de lectura de la palabra, porque también es adoración cuando le atendemos al Señor, cuando escudriñamos su palabra, le estamos honrando porque estamos valorando lo que Él nos ha dejado escrito. Tenemos que comenzar a fluir de otra manera en este aspecto. Amén, amados. En el nombre de Jesús, que así sea en nuestras vidas. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: tenés que fortalecer el altar en tu vida, el altar personal. Tiene que ser fortalecido, tiene que ser levantado. Aunque no tengas nada, que no te falte el altar. Aunque todo lo demás esté en ruina, pero que el altar esté ahí, esté subiendo holocausto para Dios. Amén. Que de tu casa suba el humo al cielo, que es lo que conecta el cielo con la tierra. Amén, amados. En el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó después? Versículo 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Anadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Fíjate, hermanos, acá comienzan a edificar el templo ya, el altar ya estaba funcionando las 24 horas del día, todos los días de la semana, y ellos toman fuerza y se despierta algo diferente en el pueblo, y ahora ya se animan a echar los cimientos del templo. Pero nos dice acá la palabra que mientras los albañiles estaban trabajando, mientras había unos que estaban cavando los cimientos y estaban haciendo toda la labor física, digamos, natural, los sacerdotes, había gente alabando a Dios, tocando instrumentos, cantando al Señor, dando honra a Dios. Amén, amados. Y se estableció acá los cimientos del templo. El templo conocido como el templo de Zorobabel, que es el templo que después quedó. Ya el templo de Salomón fue destruido en los días que fueron cautivos, pero el Señor acá empieza a levantar y a restaurar un nuevo templo. Y este es el templo que nosotros vemos en los días de Jesús. Por ejemplo, cuando Él iba al templo, es el templo de Zorobabel, que quedó después construido. Pero este es el inicio, el reinicio de Jerusalén. Amén, hermanos. Un tiempo de restauración. Diga conmigo, tiempo de restauración. Primero la adoración. Diga conmigo, primero la adoración. Y después hay que ponerse manos a la obra. Amén. Hay cosas prácticas que hay que hacer. Hay que cavar los cimientos, hay que hacer el cimiento. Pero mientras cavamos los cimientos no podemos dejar la adoración. No puede ser, que es el error que cometemos muchas veces nosotros, hermanos.
A veces buscamos al Señor. ¿Cuánta gente hay que ora por un trabajo a Dios y cuando Dios le da el trabajo, recibe el trabajo y deja de orar? ¿Y saben qué termina pasando después? Termina perdiendo el trabajo. Porque lo que Dios te da, si no lo pones al servicio del Señor, lo terminas perdiendo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que Dios nos da es para la gloria de Dios. Amén. Y después hay gente que cuando lo pierde, vuelve a orar y vuelve a buscar a Dios de todo corazón. Y Dios te vuelve a dar. Ahora, no podemos cometer siempre el mismo error. Así que mientras cavamos los cimientos, mientras trabajamos, mientras hacemos cosas prácticas que Dios nos irá mostrando y activamos nuestra vida, por supuesto en lo cotidiano, en lo terrenal, que lo tenemos que vivir cada día, no podemos dejar de alabar a Dios. No puede cesar la adoración en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Toca al hermano que tenés al lado y decirle, tenemos 24 horas en el día. ¿Cómo no vamos a poder separar una para el Señor y 23 para todo lo demás? ¿Sí o no, hermanos? Y a veces decimos, no tengo tiempo, se me va el día, no tengo tiempo. No, tiempo sí tenés. Quizás lo que te falta es ordenar ese tiempo para poder cavar los cimientos, echar los cimientos, hacer la obra y también dedicar tiempo para la adoración, para la alabanza, para que ese altar no deje de estar ofreciendo holocausto al Señor. Amén. Ahí está la bendición de Dios. Amén, amados. En el nombre de Jesús. Ahora, miren. El Señor le habla acá a Zorobabel. Hay un momento en el que ellos, cuando están en la construcción del templo, hay un momento, por supuesto, que se levanta oposición. Nosotros lo sabemos. ¿Cuántos saben que se levanta oposición? Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y sobre todo cuando vos te activás en decisiones prácticas de la vida. Y decir, ahora voy a empezar a cambiar, voy a empezar a ordenar mi vida, voy a empezar a dedicar tiempo de oración, congregarme, etcétera, etcétera, compartir con los hermanos. Voy a dejar costumbres de la vieja vida. Uno empieza a ordenarse en la vida. Tenemos un enemigo que enseguida levanta oposición y nos quiere sacar, nos quiere desanimar, nos quiere desenfocar de lo que Dios está haciendo con nosotros. Así les pasó, hermanos, a Zorobabel y a Josué. Se levantaron enemigos contra ellos. Todo eso lo tenés ahí en el capítulo 4 de Esdras. Ahí está, no quiero leerlo todo el pasaje, pero por ejemplo, te leo el versículo 4. Dice así, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, los pueblos de alrededor no estaban felices de que Jerusalén se volviera a reconstruir. Ellos sabían que en otros años esa nación había sido una potencia y que todos los pueblos de alrededor habían tenido que pagar tributo a David, a Salomón y a otros reyes de Israel. Y ahora dice, estos están reconstruyendo la ciudad, se van a levantar otra vez y nosotros sabemos lo que son estos cuando se levantan. Así que buscan detener la obra, parar la obra. Y dice que los empezaron a intimidar. Claro, eran poquitos, no tenían casa, no tenían muralla, no tenían protección, no tenían muchos recursos. Pero saben una cosa, hermano, aunque no tenían nada, tenían un altar activo. Y estaban empezando a echar los cimientos de algo que Dios iba a restaurar. Amén, hermanos. Miren, se puede levantar el enemigo contra nosotros, se puede levantar el mismo infierno, pero siempre que nuestro altar esté activo, hermanos, nosotros estaremos protegidos. Dios estará con nosotros, el Señor estará. No podemos tener murallas, no podemos tener nada. Parece que está todo desolado, pero si hay oración, si hay adoración a Dios, nuestra vida está protegida. El propósito de Dios está cubierto. Amén, amados. Y los planes del Señor se van a cumplir en nuestras vidas. Se levante quien se levante. Haga el enemigo lo que quiera hacer. Nos ataque por donde nos quiera atacar. Amén, amados.
Dice que levantaron acusaciones. Después, si querés, lo lees en tu casa de forma práctica. Pero los pueblos de las naciones, claro, ellos también estaban sometidos bajo el imperio persa. Así que lo que hacían era enviarle cartas al rey Ciro y mintiéndole acerca de lo que estaban haciendo en Jerusalén. Se están levantando, se van a rebelar contra vos. Estos son así, mentiras, calumnias, críticas. Y además los amenazaban y además los rodeaban. Por eso el pueblo de Dios en ocasiones tuvo temor. Pero Dios estaba con ellos y había un altar activo, un altar vivo. Así debe ser en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, en medio de ese momento de temor, imagínate al gobernador, imagínate a Josué también, el sacerdote. Ellos empezaron una labor, había algo que Dios estaba haciendo hermoso, pero se empiezan a levantar enemigos. Y a veces, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones, te viene ese pensamiento: ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora que estoy queriendo honrar a Dios, parece que tengo más problemas, parece que se levantan, me pasan más cosas malas que antes. Tenemos un enemigo que no descansa. Pero así como te digo esto, también te digo que tenemos un Dios que tampoco descansa y que sabe cómo hacer para que nuestros enemigos sean vencidos. Amén. Tenemos que seguirle creyendo a Dios y tenemos que seguir caminando en esa obediencia a Dios. Así que en este contexto se levanta Zacarías, y ahora quiero que vayamos ahí, volvamos a Zacarías, acompáñenme allí. Volvemos al profeta, mejor dicho, hemos leído en Ageo, ahora vamos a Zacarías, que está justo después. Zacarías capítulo 4. Y el Señor se levanta. Acá, hermanos, el pueblo había entrado en un desánimo, empezaron con fuerza, echaron los cimientos del templo, pero de repente se levantaron enemigos y entonces vino un desánimo, como un freno, como un parate en la obra. Y el Señor habla a través de Zacarías y le dice lo siguiente, versículo 1. Aquí Zacarías tiene una visión y el Señor le habla por visión. Dice: volvió el ángel de Jehová que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto con él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Verso 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, al gobernador, ¿verdad? Que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Amén. Viene la palabra del profeta Zacarías y le habla directamente al gobernador, al líder en ese momento. Le habla y le dice: Zorobabel, aunque se hayan levantado enemigos, aunque haya oposición, aunque el pueblo y muchos del pueblo se habían amedrentado, habían parado en un momento la obra, se habían atemorizado, aunque seguían adorando a Dios y aunque el altar seguía activo, había temores, había entrado una especie de desánimo en la vida y en ese momento de restauración de Jerusalén. Ahora el Señor acá le habla una palabra, estos versículos son muy conocidos: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Yo quiero decirles, hermanos queridos, en esta noche, que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros y hay muchos propósitos de Dios.
Y a veces hay situaciones en nuestra vida en que nos pueden producir a nosotros frustraciones, desánimos, quizás que nos encontremos un poco perdidos en algunos momentos. Pero yo quiero decirte hoy que el propósito que Dios quiere cumplir con nuestra vida no se va a lograr en nuestras fuerzas, no se va a lograr por nuestra inteligencia, por nuestra propia sabiduría o por nuestras propias ideas. Los propósitos de Dios se alcanzan, las victorias del Señor se logran por el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Amén, hermanos. No es en tus fuerzas. Diga conmigo, no es en mi fuerza. Es en el poder del Espíritu de Dios. Amén. No es con ejército. ¿De qué nos habla esto, hermano? Nos habla, miren, este mensaje le indicaba a Zorobabel que para llevar a cabo su tarea no podría echar mano de ningún recurso humano. Y aunque el templo, quizás el templo de Zorobabel no tuvo la gloria del templo de Salomón, porque no fue igual, no había tanto oro, no había tanta plata, no había tanta riqueza, pero era un momento de restauración e iba a ser un lugar de honra para Dios. Aunque el templo no tendría la gloria de Salomón, Dios lo usaría para empezar y para terminar esa obra. Dios iba a usar a Zorobabel. Fíjate que es un hombre que, aunque fue muy importante, no es de los héroes de la fe, no es de los más conocidos de la Biblia. Pero en ese momento Dios usó a ese gobernante para restaurar el templo y el altar en Jerusalén. Amén, hermanos. Y no iba a ser en su fuerza, no iba a ser por sus recursos, no iba a ser por su inteligencia, sino que Dios le dice acá, no es a tu manera, es a la manera del Espíritu de Dios. Y es en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el versículo 7, ahí está la pregunta que da título al mensaje. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál era el monte que estaba delante de Zorobabel? Por supuesto, eran enemigos. Se habían levantado enemigos contra ellos, pero la mayor dificultad o el mayor problema que tenía Zorobabel era su desánimo, eran sus propios temores y los temores que habían invadido al pueblo también, que había empezado con mucha fuerza, pero que de repente se quedaron por las calumnias, por las mentiras, por los temores de qué iba a pasar con ellos. Había una cierta inseguridad en esa ciudad y esos temores se volvieron sus más grandes gigantes, esos montes delante de ellos. Amén, hermanos. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son tus montes? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus inseguridades? Quizás ese desánimo que a veces toma y parece que se apodera de nuestro corazón cuando hay frustraciones en nuestra vida, cuando hay cosas que no vemos que quizás avancen a la manera que nosotros quisiéramos. A veces se levanta eso como un gran monte delante de nosotros. Ahora la palabra de Dios acá para Zorobabel y para nosotros en esta noche es esta: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, serás bajado, serás quitado. Amén. Palabra del Señor Jesús. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros como un granito de mostaza, le podríamos decir a este monte: desarráigate y échate en el mar. O sea, quítate del medio. Amén. ¿Quién es? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Qué es ese monte? ¿Qué son esos temores? ¿Qué son esas frustraciones quizás? O esos pensamientos que a veces pueden venir a tu corazón de que no vas a poder, de que no vas a salir adelante, de que a lo mejor en la familia, a lo mejor en el matrimonio, o en la economía, o en la salud, o en lo ministerial, no lo sé. ¿En qué área a lo mejor vos te sentís con esa inseguridad o con esos temores? En el nombre de Jesús, el Señor, por el Espíritu de Dios en nosotros, puede volver ese monte una llanura para que nosotros sigamos avanzando y sigamos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Yo creo que es un buen momento para darle un aplauso al Señor. ¿Qué te parece? Y bendecirlo.
¿Quién eres tú, oh gran monte? Miren, si el Espíritu de Dios no está presente en nuestras actividades diarias, estas no van a llegar a ningún lado. Por más grande que sea nuestro talento, por más capacidades que tengamos, por más inteligentes que seamos, por más fuerza física que tengamos, por más salud mental que tengamos, salud física, por más recursos que tengamos, si el Espíritu de Dios no opera en nosotros, si el poder del Espíritu Santo no es el que nos está llenando y el que está fluyendo a través de nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Amén. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios, porque no es con fuerza, no es con ejércitos, no es con espadas, sino es por su Santo Espíritu. Todos los objetivos, todos los planes, los sueños que Dios tiene para que con nuestras vidas y para que nosotros los alcancemos, hermanos, los vamos a lograr, los vamos a alcanzar por el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Amén. Así que toca al que tenés al lado y decirle: deja de renegar, deja de hacer las cosas de tu manera, deja de actuar en tu fuerza o en tu inteligencia o en tus ideas y deja que el Espíritu de Dios te guíe. Amén. Deja que el Espíritu de Dios sea el que toque, sea el que obre, sea el que fluya. Amén. Para eso hay que buscarle, para eso es una consecuencia también de ese tiempo de adoración, de ese altar restaurado en nuestras vidas, porque eso va a producir llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y entonces todo lo que toque en nuestras manos será bendecido, va a prosperar. Amén. Vamos a avanzar. Y aunque se levanten enemigos, y aunque a veces vengan los temores, a veces nos sintamos, por supuesto, con esos sacudones que a veces te da la vida, pero ese monte que se ponga delante de nosotros le vamos a poder decir que se haga una llanura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el monte bajará o se saldrá del medio y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, cuando el ángel le habló a María, a María, a la Virgen María, a la muchachita, el ángel se le aparece a ella y le habla y le dice que ella va a tener un hijo y que se tiene que llamar Jesús, y todo ese momento tremendo ahí que tuvo esta muchachita. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35. Claro, el ángel le está hablando de todo el propósito de Dios, en ella como madre de Jesús, hombre, del Mesías que iba a venir a ser hombre. Y le dice, su nombre será Jesús, y le habla del niño. Entonces María se bloquea en un momento, aunque María era una muchachita de Dios, era una mujer consagrada para el Señor, era una virgen que se había guardado y había cumplido la ley, y ella tenía un corazón para Dios, por eso Dios la escogió. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender de María, cómo ella se consagró para el Señor. Esta no era una mujer cualquiera, esta no era una chica más de Israel, sobresalía por su consagración a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que honrar la vida de esta mujer que fue la madre de Jesús. Ahora, por supuesto, no la adoramos como hace la religión, no la adoramos, no la consideramos la madre de Dios. Dios no tiene madre. ¿Cuántos sabían eso? Dios no tiene madre, ella no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, hombre. Amén. Ahora, cuando el ángel le habla, su pregunta es, a ver si no sé si la tenemos, Lucas capítulo 1, creo que en el 35 está, versículo 35, ahí ella le pregunta, respondiendo el ángel le dijo, el 34, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues no conozco varón. O sea, es imposible que yo quede embarazada, es imposible que yo tenga un hijo porque no conozco varón. Es algo ilógico. Pero ella le pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a pasar esto?
si yo no he tenido relaciones con José? No estamos casados todavía. De hecho, no estaban casados, estaban desposados, estaban comprometidos, pero no estaban casados todavía. Y entonces el ángel le responde, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? A veces nos podemos preguntar lo mismo nosotros en nuestras vidas, porque hay palabras de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos tienen palabra de Dios acá? ¿A cuántos el Señor les ha hablado de lo que va a hacer con vos, con tu familia, con tu descendencia, con tu trabajo, con tu casa? Palabras de Dios, hermanos, palabras que Dios las quiere cumplir en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo será esto? Porque nos vemos a nosotros mismos y vemos la imposibilidad. Y vemos lo ilógico que es lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo va a pasar esto conmigo? Si vengo de esta familia, si a mí me pasaron tantas cosas en la vida, si yo mismo he metido la pata tantas veces, ¿cómo será esto? Yo te digo cómo va a ser. La única manera: que el Espíritu Santo venga sobre ti y te cubra con su sombra. Y el poder del Altísimo empezará a gestar. Te vas a embarazar de los propósitos de Dios. Te vas a embarazar de esos planes de Dios. Esas palabras que el Señor te ha dado, esas palabras se van a cumplir cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestras vidas. Hermanos queridos, algo se gesta, algo nace, algo se inicia. Amén. Y fue lo que pasó en estos días, en los días de Zorobabel y de Josué. Quiero que me acompañen ahí, que podamos leer en Ageo. Volvamos a Ageo un momento. Ageo capítulo 1, versículo 14. Miremos lo que dice acá la palabra. Hay un momento donde el Señor despierta. Hay un momento donde el Señor activa algo en nosotros, que si le damos lugar, que si nosotros lo seguimos buscando, lo seguimos anhelando, le seguimos obedeciendo, algo cambia en nuestras vidas. Amén. A ver si a lo mejor del versículo 13 podemos leer y nos dice así: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor acá les recalca. Recordemos que el pueblo está desanimado, el pueblo está con enemigos que se han levantado, que han mentido, han enviado cartas al rey mintiéndole. No sabían qué represalias iba a tener el rey sobre ellos, si les iba a cortar la libertad que estaban teniendo para hacer la obra. Un pueblo atemorizado. Ahora el Señor les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Diga conmigo: hubo un despertar. Hubo un despertar por el Espíritu de Dios, y el Señor mismo despertó el espíritu, primero de Zorobabel y después de Josué y después de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Amén. Digan conmigo: necesitamos un nuevo despertar. Y yo creo que lo que viene en el próximo año, hermanos, es un nuevo tiempo para nosotros. Hay mucho que hemos hecho, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia hay mucho que hemos trabajado, hay mucho que hemos adorado al Señor, y mucho que le hemos rendido y que le hemos dado al Señor. Pero esto continúa, esto no se tiene que quedar ahí. Por supuesto que hay enemigos que se han levantado también en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras economías. Y el enemigo quiere robar la paz, quiere robar la bendición, quiere quitarnos esa seguridad que nosotros tenemos en Dios. Pero en el nombre de Jesús, que en este tiempo, en estos últimos días del año, el Señor despierte por el Espíritu de Dios. Despierte el espíritu de los que son del Señor, del pueblo de Dios, para seguir haciendo la obra que Dios nos envió a hacer. No la nuestra, no nuestras ideas, no nuestras fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Grandes milagros vamos a ver
en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, amados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mira, ¿por qué estaban atemorizados los israelitas? Número uno, por enemigos externos. Diga conmigo, enemigos externos. Hay situaciones que nos ocurren en la vida en las que nosotros no tenemos nada que ver. De repente algo pasa, de repente un accidente, de repente, no sé, alguien de afuera, la maldad de otra persona nos afecta a nosotros. Algún conflicto externo en el que nosotros no tenemos nada que ver y a veces nos vemos involucrados. Enemigos externos. Amén. A veces nosotros entramos en un desánimo, en una frustración, no por enemigos externos, sino por enemigos internos, propios de nosotros mismos. A veces situaciones que son malas decisiones nuestras. Como dije al principio, en este tiempo, quizás muchas distracciones propias. Hemos estado atentos a otras cosas y nos hemos olvidado del Señor o hemos dejado nuestra comunión con Dios. El enemigo ahí, viene y nos ataca. El enemigo nos ve medio dormidos, nos ve medio distraídos y no pierde oportunidad. Distracciones propias, enemigos propios internos, pecados ocultos en nuestro interior, pecados o quizás cosas a las que le dimos lugar nosotros y se han levantado contra nosotros internamente. Desobediencias propias que generan después un desánimo. Amén. Porque no hay nada que frustre más cuando vos te has comprometido con Dios a algo y después le fallaste al Señor. Además de las consecuencias de ese fallarle a Dios, viene la frustración y viene esa culpabilidad quizás en nosotros que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar. Amén, hermanos. Son cuestiones internas que tenemos que solucionarlas en el nombre de Jesús. Amén. Trabajar y no ver el fruto del trabajo. ¿Sabe que en el libro de Ageo, en los primeros capítulos, el profeta Ageo le habla fuerte al pueblo de Israel? Y él les dice, están trabajando porque hubo un momento en el que ellos pararon la obra del templo por esos temores, por esos miedos, y hubo muchos que se enfocaron en el trabajo en sus casas, en el edificar las casas propias. Y después resulta que toda su fuerza, todo su énfasis era hacia su casa, a su propio beneficio, y abandonaron la obra del templo. Aunque seguía la adoración y aunque seguía el sacerdocio haciendo su trabajo, pero muchos del pueblo se desenfocaron y ahora estaban centrados en sus casas y habían dejado la obra y la reconstrucción del templo. Ahora, Ageo es el hombre que Dios utiliza, el profeta Ageo, para despertarlos de este adormecimiento, de esta distracción. Y ahí en los primeros capítulos de Ageo él les habla fuerte y les dice, sus casas están siendo edificadas y abandonaron el templo. Sus casas están artesonadas. Pero les dice, por eso ahora, dice, reciben el fruto, pero así como lo reciben, lo pierden. Comen y no se sacian. Duermen y no descansan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros no estamos en el propósito de Dios, todo lo que nosotros hagamos no tiene sentido. Si no estamos en lo que Dios nos mandó a hacer, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si no estamos obrando en lo que el Espíritu tiene para nosotros, todo lo que hagamos no tiene sentido. No nos sacia, no fructifica. Amén. No nos enriquece ni espiritualmente, ni en nuestra alma, ni siquiera económicamente. Amén. Así que es tiempo, hermanos, de buscar la llenura del Espíritu de Dios. Solo podremos tener victoria cuando nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén, amados. En el nombre de Jesús. No es en nuestras fuerzas. No es a tu manera. A lo mejor estás trabajando por años. Miren, hermanos, incluso en nuestra economía,
Déjenme decirles, hermanos, que aún en este tiempo, en este mes, sobre todo de mediados del mes para adelante, con el mundial hay mucha gente que se ha gastado lo que no tenía, en asado, en tal, y ahora ¿qué hacemos, no? Y hay un desánimo, por supuesto, en nuestra nación, las situaciones, la inflación, etcétera, etcétera. Uno nada más que escuchar un poquito en la calle y hablar con uno, con otro, y te das cuenta que no hay mucho ánimo. Parece que no hay mucho recurso, entonces entramos así como en una meseta, ¿no? Ahora el Señor nos habla a nosotros en esta noche, hermanos queridos, y el Señor nos dice que por su Espíritu el Señor nos puede bendecir grandemente aún en este tiempo. Amén. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Espíritu de Dios. Vamos a conseguir mucho más cuando el Espíritu de Dios obra que cuando nosotros trabajamos arduamente, a veces en nuestros propios proyectos. Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Grandes liberaciones vendrán del Señor, grandes milagros el Señor hará en nuestro medio. Amén. Grandes obras el Señor quiere hacer con nosotros. Dios nos suplirá, Dios nos sustentará, pasaremos el año en bendición y entraremos en el 2023 en una mayor bendición todavía. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora, termino, hermanos. Termino leyendo en el libro de Esdras, porque fíjense cómo concluye la historia de Zorobabel y Josué. Esdras capítulo 5, versículo 2, dice así. Esdras capítulo 5, versículo 2, dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, se reactivó la obra en el templo. El Espíritu fue despertado y ellos reactivaron la obra, se pusieron manos a la obra, pero no en sus fuerzas, sino por un mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el capítulo 6, versículo 14, podemos leer ahí, capítulo 6, versículo 14 y 15, miren lo que dice. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Diga conmigo, edificaban y prosperaban. Toca que tenés al lado, decirle, vamos a edificar y vamos a prosperar. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, todo lo que el Señor habló por Ageo y por Zacarías, acá en el libro de Esdras y Nehemías, nosotros lo vemos el cumplimiento de estas palabras. Dios es fiel a su palabra. Dice, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Fueron los 3 reyes que pasaron mientras ellos restauraban Jerusalén. Y el verso 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Diga conmigo, esta casa fue terminada. Lo que Dios le habló a Zorobabel, Dios le dijo por los profetas, tú eres el que va a levantar, el que va a echar los cimientos del templo, y tú eres el que vas a poner la última piedra del templo, el que vas a completar la obra del templo. Y aunque hubieron dificultades, aunque hubieron problemas, aunque hubiera un momento de un parón ahí en la construcción del templo, aunque hubieron distracciones por momentos, debilidades, temores, desánimo, pero ellos continuaron. Y cuando el Espíritu los movió, se pusieron en marcha otra vez. Y nosotros vemos acá el cumplimiento de la palabra de Dios. Terminaron
el templo y el altar. Amén. Dios usó a Zorobabel y a Josué para reconstruir el altar primero y después el templo de Zorobabel. Amén. Y después vino Nehemías y nosotros conocemos la historia que Nehemías reconstruyó la muralla de Jerusalén. Amén. Y esa ciudad fue reconstruida. Amén. Hermanos, Dios cumple su palabra. Y cuando Dios nos dice que no es en nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios, creámoslo en el nombre de Jesús. Si hay algo que nosotros vemos imposible, si hay algo que nosotros vemos demasiado difícil internamente en nosotros, a veces hay cosas de nosotros mismos, hábitos que tenemos, costumbres que tenemos, que pensamos que nunca las vamos a poder cambiar. Yo quiero decirte en esta noche que sí, en tu fuerza nunca la vas a poder cambiar. Eso es verdad. En tus fuerzas, por tu propia voluntad, quizás nunca la vas a poder cambiar. Pero por el Espíritu de Dios y por el poder del Espíritu de Dios operando en vos, sí las vas a poder cambiar. Y eso que se ha levantado como un monte delante de vos, que no te deja pasar, ese pecado en el que siempre caes, que es un monte, que llegas hasta ahí y ahí te das y te topas con esa muralla, con ese monte, en el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios, ahora le vas a poder decir, hazte una llanura y voy a pasar al otro lado y voy a avanzar a la siguiente etapa en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Se va a terminar la construcción del templo en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esas frustraciones que tenemos, esas dificultades, esos temores que se levantan como monte, en el nombre de Jesús, se van a hacer una llanura. En el nombre del Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante del ungido de Jehová? ¿Qué monte hay, hermanos? ¿Qué cosa hay más poderosa que nuestro Dios? Aunque el enemigo, Satanás el diablo, se levante con todo su ejército del reino de las tinieblas, con todos sus demonios, no pueden con el poder del Espíritu Santo de Dios. Tienen que sujetarse, como decía mi esposa hace un momento cuando oraba, en el nombre de Jesús. Creámosle a Dios y sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vas a poder caminar en santidad. Vas a poder cumplir el propósito de Dios. Vas a poder dejar los vicios, los malos hábitos, las malas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Va a cambiar tu mentalidad en el nombre de Jesús. Vas a prosperar en tu familia, en lo que hagas, en la relación con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, en el nombre de Jesús. A veces alguno puede, quizás el monte esté ahí, que no te deja pasar. En los problemas matrimoniales, en los problemas con los hijos, ahí en la casa, a lo mejor está el monte ahí que no te deja ver para el otro lado. En el nombre de Jesús, hoy creámosle al Espíritu de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, no hay monte que nos pueda frenar. Amén. Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Ponete de pie y oramos juntos. Yo terminaba aquí anotando algunas cositas, te las digo rápidamente. En nuestra fuerza no podremos vencer nuestros mayores enemigos. En nuestra fuerza no tendremos victoria sobre nuestros pecados, en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, quizás en nuestros buenos deseos no está ahí la victoria. Solo la llenura del Espíritu Santo nos hace vencedores. Diga conmigo, solo el Espíritu de Dios nos hace vencedores. Solo el Espíritu de Dios te hará un vencedor, una vencedora. Amén. La llenura del Espíritu de Dios nos da a nosotros la victoria. Solo la llenura del Espíritu de Dios nos permite alcanzar los propósitos de Dios. Saben, hermanos, Josué en esta historia representa nuestra intimidad con Dios, el sacerdocio. Saben que Dios nos hizo a nosotros, lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, Dios nos hizo a nosotros real sacerdocio, una nación santa. Amén. Así que nosotros hay gobierno en nosotros. Nosotros fuimos escogidos por Dios y el Señor nos está preparando para gobernar. Somos real sacerdocio, de la realeza de Dios. Amén. Príncipes de Dios. ¿Cuántos lo creen a esto?
princesas de Dios, pero después somos sacerdotes también. Entonces, en cierta manera, estas dos personas, estos dos hombres, Josué y Zorobabel, representan eso en nuestras vidas. Uno, el sacerdocio, que tiene que ver con la adoración, con la intimidad, con la relación con Dios. Josué tiene que estar fuerte en nosotros, amén. La adoración, que no cese en nuestras vidas diariamente, nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con el Señor. Josué tiene que estar activo en nuestras vidas, amén. Y después Zorobabel. Zorobabel representa hacia afuera. Zorobabel representa gobierno, y Dios nos ha dado a nosotros autoridad para gobernar nuestras casas, amén, para tomar decisiones en nuestras vidas de una manera práctica, para ordenar, como decía, nuestros tiempos. Zorobabel tiene que ver con lo práctico de la vida, con el trabajo, tiene que ver con la familia, con el orden en nuestras vidas, gobierno con sabiduría y con valentía de Dios. Amén. Zorobabel es lo práctico de nuestra vida, que también lo tenemos que llevar a cabo. Amén. Oración y acción en obediencia a Dios. Amén. Como esa palabra compuesta que usamos muchas veces, oración. Amén. Intimidad con Dios, pero también el accionar en las decisiones diarias. Tengo que cambiar esto. Voy a dejar el teléfono a un lado. Voy a dejar las redes sociales. No lo sé. Voy a dedicar tiempo para Dios, hacer algo práctico en la vida, dejar esta amistad que no me conviene, estas relaciones y eso es Zorobabel en nuestras vidas. Lo práctico. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a empezar a congregarme de una manera regular en la iglesia. Tiene que ver también ordenar nuestra semana, darle al Señor lo que es del Señor. Amén. Y esos montes se moverán, como dice la antigua canción. No sé si la sabes, Maxi, esa. ¿La conoces? ¿Cómo era? Y esos montes se moverán. A ver en sol, ¿cómo quedaría? Esta canción es muy antigua, muy antigua, hermano. Pero creo que la podemos cantar. A ver, o en sol o en la, por ahí. Más con su Santo Espíritu. Pero un poquito más lenta, así la adoramos al Señor. Dice, a ver, sol. Más con su Santo Espíritu. Pero la primera parte dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hacen. No es con ejércitos, no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán por su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán por su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. ¿Se lo cantamos? No lo hay Dios
Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército, No es con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército, ni con espada, mas con su Santo Espíritu. y esos montes se moverán. En el nombre de